En varias partes del mundo, pediatras están advirtiendo por las afectaciones que los niños están teniendo por la situación que ha generado el COVID-19 y la emergencia sanitaria, e incluso recomiendan el retorno a clases con normalidad. En Uruguay se está realizando un estudio en este sentido y vamos a conversar sobre esto con el doctor y el profesor de Clínica Pediátrica de Facultad de Medicina, el doctor Gustavo Giacchetto. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué estudios están haciendo? ¿Qué abarca y qué aspectos quieren concluir? Bueno, en realidad nosotros desde la facultad estamos intentando colaborar en aportar evidencias para la construcción de políticas públicas, ¿no? Y contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia, que es lo que hay que hacer desde nuestro lugar académico. Nosotros hicimos un estudio en medio de la pandemia, antes de que se reiniciaran las actividades escolares, porque ya se están retomando con bastante fluidez las mismas, analizando un poco cuál fue el impacto de las medidas de confinamiento sobre los hábitos saludables de adolescentes entre 12 y 19 años de edad de la ciudad de Montevideo y Canelones. O sea, no es una muestra representativa de todo el territorio nacional, sino de Montevideo y su área metropolitana, básicamente, ¿no? ¿Ahí qué conclusiones? Y bueno, básicamente hicimos una encuesta autoadministrada, utilizando las redes sociales, porque bueno, es los medios habituales en los que se comunican los adolescentes, y investigamos sobre hábitos de sueño, actividad física y alimentación, básicamente, y algunos indicadores indirectos de ambiente o tensión familiar. Y bueno, la verdad que tuvimos una respuesta de unos 465 adolescentes con una media de edad de 15 años. Y en realidad, si bien hay elementos que siempre son preocupantes en los hábitos saludables de los adolescentes prepandemia, comparándose la autopercepción y lo que los muchachos describen durante la encuesta, el porcentaje de inactividad física obviamente que fue muy importante. Y si antes de la pandemia era importante, durante la pandemia se acentuó marcadamente. Cuando nosotros hablamos de actividad física, hablamos de 60 minutos de actividad durante por lo menos 5 días a la semana, ¿no? ¿Verdad? El porcentaje de chicos inactivos es alarmante, a lo que se suma un patrón de sueño probablemente muy alterado por el uso de tecnología, ¿no? Los chicos pasan muchas horas conectados a internet, usos de celulares, de pantallas, de videojuegos, pero la dedicación real de esos instrumentos al estudio no es una dedicación tan alta como la que presumimos gracias a la conectividad que ellos tienen, a pesar de que obviamente algunos se ven exigidos, pero en promedio digamos que la mayor parte de los chicos dedican menos de 4 horas a sus actividades de estudio o académicas y lo utilizan con otros fines, ¿no? ¿Verdad? Eso se traduce en problemas en la iniciación del sueño, en dormirse tarde, en levantarse tarde, pero la duración recomendada de sueño es inapropiada, y si a eso se le suman los hábitos habituales de baja ingesta de frutas, verduras, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Hay una preocupación por las repercusiones que tiene estas medidas sobre la salud, ¿no? Los hábitos, que son los factores de riesgo. Ahí está. Y ahí detectaron otras consecuencias como por ejemplo ansiedad, situaciones emocionales que también pueden estar vinculadas a estos hábitos. Llamativamente una proporción de los chicos refiere que obviamente estar en su casa es más confortable, es más acerca a la familia, etcétera, pero hay un porcentaje importante que obviamente la conflictividad familiar se intensifica, hay mayor elementos de ansiedad, ¿no? ¿Verdad? Eso también se traduce, nosotros eso ahora no lo estamos estudiando, lo vamos a tratar de objetivar en un cambio del perfil de las hospitalizaciones de los chicos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros llamativamente, bueno, o no, era esperable que el impacto que tiene
toda la toma de estas medidas de prevención, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, tuvo un impacto muy positivo sobre todas las infecciones respiratorias. Nosotros a esta altura del año estábamos desbordados de trabajo por enfermedades respiratorias. Eso no lo tenemos. Sí, sustancialmente. ¿Se puede estimar en algún porcentaje? Bueno, no tenemos números, pero fíjese que yo trabajo en el Hospital Pereira Rosell, que es el centro de referencia donde formamos recursos. Nosotros para nada tenemos demanda importante de enfermedades respiratorias y hay camas de CTI libre, que eso es un indicador muy saludable. Pero, bueno, paralelamente lo que uno ve es que el ingreso dominante, o por lo menos como un 40% de las hospitalizaciones están motivadas por razones psicosociales, ¿no? Cuando nosotros tenemos psicosociales es difícil porque hay mucha gente que se molesta, pero lo que quiero decir es problemas obviamente de salud mental, ¿no? Intentos de autoeliminación, problemática diversa, trastornos de conducta, chicos que tienen condiciones de base que estaban controladas y que se descontrolaron, obviamente. Bueno, los cambios de rutina y bueno, los aspectos que usted mencionaba. Y además usted sabe que durante la pandemia los servicios de salud de control se interrumpieron. Bueno, ahí está. Primero que nada, para cerrar con lo anterior, el 40% de las hospitalizaciones en adolescentes, entonces por esto... Sí, en general. En general, digamos, pediátricas. Sí, y también, bueno, situaciones de vulneración de derechos, maltrato, abuso sexual. ¿Esos porcentajes aumentaron con respecto a la normalidad anterior, o se vio impulsado? Lo que se ve es un aumento de la hospitalización por esa razón, ¿no? Es probable que obviamente queden al desnudo situaciones que de otra manera son de otra manera abordadas de otra forma, ¿no? Pero digo, obviamente, como ustedes conocen, el agresor, ¿no? El maltratador, ¿no? En general es un miembro cercano de la familia o un conviviente y bueno, y esas cuestiones lamentablemente exacerban estas situaciones, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, desde el sector académico nosotros hemos trabajado intentando asesorar, ¿no? ¿Verdad? A las políticas en torno al control de la pandemia y hemos participado de la decisión sí de recomendar fuertemente el inicio progresivo de las actividades lo más progresivamente, porque además los chicos no son los grandes responsables de la transmisión. Que eso cambió rápidamente, ¿no? Porque sí. Cuando comenzó la emergencia sanitaria manejábamos información de que los niños eran agentes de contagio. Ahora se descubrió que ni contagian tanto ni se contagian, sí. ¿No? Hay como en todas las enfermedades nuevas, ¿no? Y esto para nosotros es una cosa absolutamente nueva, como para ustedes, para todo el mundo. Nosotros tenemos poco conocimiento, pero creo que Uruguay ha dado un salto muy importante, ¿no? Con el desarrollo de las tecnologías diagnósticas y al poner toda la academia al servicio, ¿no? Del conocimiento. Lo que nosotros sabemos es que el comportamiento en Uruguay ha sido el que ustedes ven, de una transmisión lenta, con brotes vinculados fundamentalmente a centros cerrados y establecimientos de salud, etcétera, donde realmente los niños no son el blanco más importante de la pandemia y los chicos que nosotros tenemos infectados, o por lo menos con test positivos, muchos son pausisintomáticos o asintomáticos, han sido casos leves que no han requerido hospitalización y que han estado con tratamiento ambulatorio. Y que además cuando uno analiza esa cadena de transmisión tan compleja, han sido siempre casos vinculados a casos de adultos, ¿no? Claro. Convivientes o cercanos. Por lo tanto, la apertura escolar, si bien obviamente al movilizarse más chicos, y pues porque digo, la apertura escolar implica no solo movimiento en torno a la escuela, ¿no? El movimiento, el transporte, mayor contacto, mayor dinámica, pero puede traer aparejado que los casos aumenten y hay que vigilarlo. No ha sido ese el comportamiento que hemos tenido y los chicos se benefician de la interacción social. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué ven ustedes que tiene más urgencia? ¿Las edades ya más de secundaria, de UTU o los niños más Y no, a ver, chicos? habría que hacer, esto también nosotros lo hemos... Todas las edades tienen su particularidad, ese es el problema, pero si uno tiene que establecer prioridades, hay un grupo de chicos que necesitan
por sus condiciones de vulnerabilidad propia, ¿no verdad? Vulnerabilidad no solo social y económica. Si él tiene muchos recursos, tiene otros recursos para hacer cosas, ¿no verdad? Si tiene pocos recursos, necesita el ámbito de socialización más urgente. O sea que hay un tema para priorizar. El otro es para priorizar chicos que tienen ciertas condiciones que necesitan la inclusión y el trabajo con el otro. En ese sentido nosotros decíamos, bueno, hay un grupo de chicos que necesitan terapias de rehabilitación, ¿no verdad? Donde, supóngase, un niño que empezó la inclusión en una escuela y se interrumpió bruscamente, para empezar todo de nuevo, ¿no verdad? Esos chicos merecen como una atención especial, claro que son de más riesgo, ¿no verdad? También, para el cumplimiento de las medidas, etcétera, etcétera. Los niños pequeños necesitan afianzar sus pautas de crianza, así que hay que incluirlos en sus actividades, pero los adolescentes, para que no se desencanten con el sistema educativo y continúen desarrollando sus proyectos de vida, tienen que retomar sus actividades. Una de los comentarios que está ahí latente es que, bueno, llevamos a los niños a la escuela 1 o 2 días, lo mezclamos con Zoom, pero finalmente los niños están en el circuito social ya, porque acompañan a los padres al trabajo. Sí. Digamos, la actividad económica ha tenido una reactivación mayor que lo que responde la escuela, ¿no? Entonces los niños de todas maneras están fuera de sus casas. Sí, en este momento, bueno, cuando además se hacen los paseos abiertos, ¿no? 18, la Rambla, no sé, los niños están en circulación. Lo que pasa que es entendible que haya cierto cuidado, ¿no? Además ahora, por ejemplo, hoy particularmente es un día de mayor cuidado por las fiestas, ¿no? Sí, Entonces claro. hay que tratar de no confundir porque, bueno, en general, el problema es que esto genera alarma pública, ¿no? O sea, ocurren casos en un lugar y la gente está muy expectante de quién es, cuántos casos son, de dónde se lo adquirió. Eso pasa en todos los lugares, entonces es un tema todavía que estigmatiza un poco, ¿no? Ya para ir cerrando, usted mencionaba el tema de los controles. ¿Hubo una falta de controles y de acceso a los médicos durante la pandemia por parte de niños y adolescentes? Bueno, eso fue una cuestión, bueno, sí, cuando se decretó la emergencia sanitaria inicial, se interrumpieron básicamente los servicios de salud que no se consideraban esenciales, ¿no verdad? O sea, todo el sistema que nosotros tenemos montado de control periódico en salud, todo eso fue sustituido o se intentó sustituir por consultas telefónicas o seguimiento telefónico, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Además, es posible que mucha gente tenga temor y el temor también lleva a que no lo quiere llevar al centro de salud, ¿no? Entonces, para nosotros el control de salud no es solo un control donde uno pesa, mide, mira cómo va la situación de salud del niño, sino que también es una oportunidad para hacer promoción y prevención en salud, y una de las cosas, por ejemplo, es las vacunas. Claro. Si no se acercan al sector, bueno, es posible que ahí también hayan repercusiones que tenemos que mirar un poquito. La cobertura vacunal, que es una cuestión para nosotros, un indicador muy importante, es posible que en algunos lugares se haya afectado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, lo más importante es ver a aquellos pacientes o aquellos chicos que venían con apoyos crónicos de salud mental, fonoaudiología, psicomotricidad, rehabilitadores, ¿no verdad? Y que no se pueden interrumpir bruscamente, cómo se retoman, ¿no? Que se están haciendo, pero digo, eso genera problemas. Muchísimas gracias por este diálogo con Arriba Gente. No, el gusto ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Gustavo Yachetto.